Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. No hay nada mejor que empezar el día con la inspiración de nuestros profetas. Espero te guste mucho este programa. Bienvenidos a Discursos y Profetas de Ven Sígueme con Walter Posada. What a tremendous sight. Es To look maravillosa out at this la vista que tengo desde aquí conference center al observar el filled centro to de capacity conferencias and lleno think of al borde y the pensar buildings all over the world en los edificios por filled todo el with the mundo priesthood. que también están llenos de Probably this poseedores del would be sacerdocio. the largest gathering Es probable que, of the priesthood esta in the sea la history of the reunión church. más grande de I would poseedores del imagine that would be sacerdocio so en la historia because de la we're iglesia. growing every year. Creo que es así, dado que cada año crecemos. My first brush with the priesthood Mi was when I primera was experiencia baptized. con el sacerdocio vino cuando fui bautizado. I was baptized in an irrigation canal. Me bautizaron en In a little un town canal called de Idaho. irrigación en un pequeño pueblo de We Idaho. had on our bib swimming suits, Nos which habíamos consisted puesto of bib trajes de overalls baño with the legs cut de out, cuerpo entero, so pero you wouldn't que sink. You llegaban had solo holes hasta cut in the la pockets. rodilla para que uno no That se was our hundiera. swimming suit. We had never Y seen en a eso swimming suit consistían made out of nuestros knit or trajes de baño. other No fabrics. conocíamos nosotros A knit mejores or a telas swimming de las suit que teníamos en aquella época, que overalls eran with telas pesadas. holes enough En to cut realidad so you wouldn't sink. era simplemente una prenda más I was para with no my ahogarse. friends on the Estaba con bank mis of that amigos irrigation canal. en ese canal de My father irrigación came out of the first ward y meeting mi house with padre his salió counselors. They were de la carrying a capilla chair, acompañado de sus and they put the consejeros. chair by Traían the una side of silla the y irrigation colocaron hose. la silla And my junto father al said, pequeño "David, canal de come on irrigación over y here. I'm going to mi padre me baptize you." dijo: This was David, my ven first aquí, te vamos a experience bautizar. really with the Y priesthood. I mi dove primera in there experiencia and fue esta con el swam over sacerdocio. on the other side, Así shivering. que It was in nadé hacia September, el otro very lado. cold, and young boys got goose pimples. You know, Estábamos they en only had a otoño, bib hacía on, had to frío have bib overalls on. y me hizo tiritar And el agua. my father got down into Mi the canal. padre entró As I al remember, agua, según he recuerdo, didn't take his shoes or to change y anything. He just got down lo que in his recuerdo es que ni siquiera clothes. se sacó los zapatos ni se He showed cambió. me how to Entró hold con my su ropa hands, and he y baptized me me. mostró cómo me And iba a after I came tomar up y out me of the water, bautizó. Y cuando salí del we agua, both crawled up on the bank of the ambos canal. nos I acercamos sat in the a la chair. orilla del canal. Yo me senté They en la put their silla, hands on my head and pusieron confirmed sus my manos sobre mi nomenclature. cabeza y me confirmaron miembro And de la after that, iglesia. I dove in the canal and went over Después on the de other esa side to swim with ocasión, my friends. volví a lanzarme al canal, nadé hacia el otro lado y me But fui that con mis was amigos. my first brush with the Y priesthood. esa fue mi primera I would experiencia remind con you el that poder del sacerdocio. priesthood Deseo hacerles recordar que is the power el and sacerdocio authority es el of God poder y la autoridad de delegated to Dios man. dados al Let me hombre. say that again. Deseo Priesthood repetirlo. is the power El and sacerdocio es authority el of God poder y la autoridad de delegated to Dios man. dados al hombre. And here in these assemblies we have Y en tonight estos with the priesthood, diferentes lugares que estamos we have congregados esta those noche who como hold the poseedores del Aaronic priesthood, sacerdocio, the lesser priesthood, algunos tienen and el then the sacerdocio Melchizedek menor, priesthood, el the de Aarón, higher y otros son priesthood. poseedores del And sacerdocio isn't it mayor, del interesting arónico, to de visualize Melquisedec. of how the Lord, Es as interesante his heavenly Father, in ver setting up the cómo plan of el salvation, Señor y el Padre worked it out Celestial, so that al establecer el men plan de could salvación, be lo diseñaron de worthy modo enough tal que and el could hombre be podía honored ser to hold the lo priesthood suficientemente digno and to de join in tener el the honor de large poseer el army of men sacerdocio necessary y de to unirse bring a un about gran conjunto de hombres the eternal purposes para of our Heavenly poder llevar Father, a cabo los to bring propósitos about the eternos del Padre immortality and Celestial, eternal life of man, a saber, la mankind, inmortalidad y la everyone. vida eterna del And hombre, what a group de toda la that would humanidad. entail. Y es un magnífico grupo el que tiene este A few honor. years after I had
been Algunos baptized años después de mi bautismo, and becoming better acquainted with some little duties. empecé a aprender un poco sobre los deberes que hay en la iglesia Ordained to the Aaronic y se me priesthood. ordenó al sacerdocio arónico. But at that time, En aquella my época, father, who had baptized mi me, padre, died que me that había very bautizado, time of a heart attack. falleció antes de que recibiera yo el sacerdocio por causa de un paro cardíaco, y And fue el that obispo que ordained me me dio el to the sacerdocio office of arónico deacon. y me ordenó And al I oficio de remember that I diácono. had a wonderful feeling about that Recuerdo as que he me sentí pronounced that muy bien al respecto, uh, en conferring particular of the priesthood cuando upon me and el ordaining me obispo to the office of me dio el deacon, sacerdocio that I now y had me ordenó responsibilities a ser and would be diácono. accountable for my Y actions recuerdo and sentirme have things extraordinariamente to bien do, al things to considerar learn que to do, de ese momento en things that adelante I would tenía responsabilidades want to do y as I would tenía deberes progress que through cumplir life. y cosas que iba a hacer y But que in that desearía hacer en el ordination, when I transcurso de mi received the vida. Aaronic priesthood, Cuando recibí el I sacerdocio did have a arónico, special feeling that tuve un I now was a sentimiento little different. especial de que algo había cambiado en mí. And I wouldn't be exactly the same Ya no as friends sería who did not hold the igual a priesthood, mis amigos que no as poseían el people who would meet sacerdocio, out in the world and ni who a I las would have personas que contact uno with frecuentemente in that con las que uno growing frecuentemente process. trata en el That mundo you cuando está now had creciendo. some responsibilities, things that A you would partir de learn. ese momento ya tenía yo On ciertas Sundays at church, as responsabilidades we would sit around the old y coal stove necesitaba, por ejemplo, los domingos out in the asistir a las basement of the meeting reuniones. house. En On aquella Saturdays, época we would clean out the eran un church, poco diferentes. Los sábados fill the teníamos coal buckets with la coal, and see responsabilidad that there de was ir a ready for la Sunday capilla meetings. We y had de ir a las calderas de la people capilla para que ésta in estuviera the caliente para el siguiente día en el lesser invierno y priesthood poner el carbón. of the Y temple teníamos affairs. deberes The como idea poseedores del of sacerdocio fast arónico que offering tenían que ver con and los asuntos doing duties for a temporales, bishop, and he como would por be teaching ejemplo us, hacer he cosas enjoyed para us el teaching obispo, us como recoger las ofrendas de ayuno. about the Aaronic Y el priesthood obispo and nos the office enseñaba of sobre deacon and el priesthood. sacerdocio arónico And y then, of course, a lo que priest, era el oficio del as we diácono, would del advance in the maestro y por priesthood. supuesto del presbítero But in that al process, llegar it seemed al, to me that I al would, as llegar I would a think la about it, etapa. Y I a would medida de que developing pasaba an ese interesting proceso, understanding comencé a desarrollar un entendimiento of the work to be de la done and visión de la I obra que se personally had debía some hacer responsibility, y comencé a darme cuenta que even tenía though a en young boy parte in a little cierta country town. responsabilidad, aunque no But era there más was que un something joven very en important un about it. pequeño pueblo de campaña. And then, Y by entonces, the time I was 11 years old, cuando cumplí los my 11 father años, mi padre falleció. and at his funeral, Y en su funeral I was very touched. me As sentí I heard the people muy speaking about conmovido al what a escuchar fine man he had been. a las demás personas hablar At the de cemetery, lo magnífico que había sido mi as they were padre. lowering Y en the el casket cementerio, down in the mientras grave colocaban el ataúd and dentro starting to throw those de shovels la full of tumba y dirt and comenzaban a big cubrir rocks down el ataúd con tierra, the casket, I stood watching that yo process. al observar He esto was my hero. dije, And I wondered era what mi would ever héroe. happen to me Y having me lost my father. me preguntaba But qué in that me habría de process, suceder en la vida, I ya saw que había good men perdido a mi padre. exercising the priesthood Y and doing durante el what was transcurso right. de la vida he visto a Men buenos who would hombres help in usando el digging the sacerdocio grave para and hacer lo taking correcto, care como of los things. hombres que And I habían saw a good ayudado man a cavar la push a fosa en que $5 estaba el bill ataúd. back into the hands of my mother. Y recuerdo que mi madre He quiso had offered him pagarles some money for helping to un dig the dinero grave. por ayudar a But cavar la he, fosa y uno de he estos pushed hombres that money back towards le my mother devolvió el and said, dinero a mi "No, madre, no lo you aceptó, keep it le dijo, because no, you will este need dinero this later tú lo on." necesitarás más que yo. And so in this process of the Y en priesthood, este proceso que and tiene I que ver would con el like to declare sacerdocio, to all of you in these me assemblies gustaría tonight, decirles a todos los que in the están Aaronic congregados en priesthood varios and the lugares hoy, Melchizedek ya priesthood, sea que sean poseedores del isn't it interesting sacerdocio in o the de Aarón o de wisdom of our Melquisedec, Heavenly Father, lo que quisiera hacerles His notar Son, es and que putting all
en la sabiduría del Padre y del Hijo, ellos han hecho de que en el sacerdocio menor aprendamos a cumplir con los deberes temporales y que aprendamos de las maneras más sencillas y más modestas qué es lo que debemos hacer. Y lo que se nos enseña de esa manera es a servir, a ser obedientes, a vivir los mandamientos del Señor. Y ese es un sacerdocio preparatorio. Nos prepara para que un día podamos recibir el sacerdocio de Melquisedec con toda la majestad, la majestuosidad, el poder y la gloria que le acompañan. Y es así que durante esos años que tuve yo el sacerdocio arónico, tuve experiencias muy interesantes. Siempre aprendía cosas nuevas y mi entendimiento del Evangelio y de nuestras responsabilidades se ampliaba paulatinamente y yo lograba comprender que debemos llevar este mensaje a los demás. Durante ese proceso aprendemos también a interactuar con los demás. Y a veces se nos ocurre que tal vez la gente no nos acepte porque tenemos normas más elevadas. Hay cosas que no hacemos. Tenemos la palabra de sabiduría que nos ayuda a llevar vidas más saludables, a llevar, en realidad, el tipo de vida que llevamos es un tipo de vida que nos permite lograr ser verdaderos hombres, hombres con normas y con ideales que les ayudarán a tener ética, moral y a llevar un estilo de vida que en realidad el resto del mundo desearía también poder tener. Ese es un proceso que en lo personal me mostró que si uno vive del modo en que debe vivir y los demás saben que uno lo está haciendo, esto en sí ejerce influencia en la vida de los demás. Y cuando los demás se enteran de que en realidad no tienen por qué fumar o por qué beber o por qué drogarse o por qué hacer algunas de las cosas nocivas que ocurren, y cuando ellos ven de que hay otras personas que no lo hacen, cuando ven que uno no lo hace, esto ejerce influencia en los demás. A su vez, esto los prepara para ir al templo. Y les comento de paso que que esta es la conferencia anual número 173, la conferencia semianual 173 de la Iglesia. Y les comento esto como curiosidad. Llevo 73 años de casado con mi señora. O sea que cuando nos casamos, la Iglesia estaba separando su primer centenar de años. Y según recuerdo, en el templo, cuando estaba yo tomando la mano de mi señora, que estaba del otro lado del altar, y estábamos los dos tomados de la mano y escuchando las palabras de la ceremonia de sellamiento, y sentí algo muy especial en lo profundo de mi corazón. No solo porque comprendí lo sagrado que era, sino porque comprendí la responsabilidad que yo tenía sobre mis hombros de vivir de modo tal que pudiera yo cuidar de ella, de nuestros hijos, de nuestros nietos y de las generaciones que vinieran, para poder darles un ejemplo de cómo se debe vivir y cómo se puede vivir al honrar el sacerdocio. Y hoy que estamos congregados como poseedores del sacerdocio, les invito a pensar en las responsabilidades que cada uno de nosotros tiene y que pensemos en las cosas que van a ocurrir en un futuro en el mundo. Van a haber sucesos que realmente no comprendemos, que en este momento no entendemos,
sucesos que ocurrirán una vez que termine esta guerra y se estabilice la situación, y será mucho lo que tendremos por hacer. Pero para poder hacerlo necesitamos ser dignos del sacerdocio que poseemos, para poder ser líderes y marcar la pauta a la hora de hacer las cosas que debemos hacer. Una vez que la Iglesia empiece a tener una expansión tal vez mucho más profunda de lo que tiene ahora. Y será un gran día cuando eso ocurra. Hace muchos años, cuando estaba yo en la Marina, se me mandó ir a Pearl Harbor, al cuartel general de la flota, y nosotros íbamos en un avión de Pan American antiguos, de los que había en aquella época. Mi familia me acompañó a la isla del Tesoro que queda ahí en la bahía de San Francisco, y allí me subí al avión, a uno de estos aviones antiguos que usaban para viajar por el mar. Y en ese avión iban junto conmigo algunos oficiales de rango muy alto, médicos, que iban a preparar algunos asuntos necesarios para una batalla que se iba a dar pronto. Y a mí me hicieron dormir en una bolsa de dormir en la parte de atrás del avión, en la cola del avión, y desde allí yo lograba ver el motor del avión una vez que una vez que salimos del agua, y estaba todo muy oscuro en ese momento cuando empezamos a sobrevolar el Océano Pacífico, y yo lograba ver el motor, y me di cuenta que el motor estaba en llamas. Y yo veía cómo salía fuego de ese motor, pero me daba miedo ir y decirle a los demás que tal vez estaba incendiado una porción del avión. Pero no me atreví a hacerlo, y a su vez no podía dormir pensando en el hecho de que estaba yo en un avión que tal vez se fuera para abajo y que tenía ciertas responsabilidades, entre ellas la de ser un ejemplo y de cumplir con los llamamientos que había de recibir más adelante. El hecho es que en esa noche no pude dormir y me puse a reflexionar sobre mi persona, sobre mis actitudes, sobre los llamamientos que tuve en la iglesia, y preguntándome si es que realmente estaba dando todo de mi parte por cumplir con esas asignaciones, por cumplir con ellas con todo mi corazón, mente, alma y fuerza. Y medité en las bendiciones que recibí como poseedor del sacerdocio y en la expectativa que se tenía de mí. Y en esa larga noche de insomnio, le agradecí al Señor sus muchas bendiciones para conmigo, y por todo lo que pude experimentar, y le dije que siempre viviría según la plenitud de los principios del Evangelio, y que daría todo de mi corazón, de mi mente, alma, mente y fuerza para cumplir con todo llamado que de Él recibiera, para poder hacer lo que se me pidiera. Y en esta noche en que estamos honrando el sacerdocio y hablando del sacerdocio, le digo a ustedes, a los jóvenes poseedores del sacerdocio arónico, que vivan del modo en que deben vivir y que no se dejen arrastrar por algunas de las insensateces de nuestro día. Y les digo una vez más, el sacerdocio es el poder y la autoridad de Dios dadas al hombre. La autoridad y la majestuosidad del sacerdocio va mucho más allá de lo que logramos comprender. Les doy mi testimonio de que esta obra es verdadera. Me causa mucha dicha poder, en el ocaso de mi vida, pararme ante ustedes y darles testimonio de la veracidad del Evangelio, tal y como la he visto en todos los días de mi vida, desde que me bauticé hasta este momento. Amo al Señor, amo a nuestro Padre Celestial y a esta obra
Doy testimonio de la veracidad de esta obra, y a todos ustedes, líderes del sacerdocio, les digo, vivan como deben vivir. Nosotros somos diferentes y debemos comportarnos de manera diferente a los demás porque somos poseedores del sacerdocio de Dios y tenemos grandes expectativas sobre nosotros. Esta obra es verdadera. En el nombre de Jesucristo. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven, Sígueme con Walter Posada.